Bienvenidos al taller Leer para Escribir, taller de lectura activa y producción de textos académicos. El día de hoy vamos a leer este texto Leer para Escribir en la Universidad, propuestas de articulación en la escuela media, publicada en la revista Educación y Educadores en el 2006. Antes de colocar a leer en voz alta y ustedes mentalmente o como se les haga más cómodo, necesito que nos hagamos 3 preguntas, ¿cierto? Antes de entrar al texto. La primera sería, qué sé yo, sobre el tema de la lectura, ¿cierto? En este caso, sobre la lectura y escritura en la universidad. La segunda es, que espero que este texto me confirme, contradiga o amplíe, ¿cierto? Las expectativas que ustedes tienen sobre el texto. Y la tercera, ya con solo leer este título, leer y escribir en la universidad, propuestas de articulación en la escuela media, ¿qué me dice sobre las intenciones de la autora? Y pues es precisamente esto a lo que es la primera invitación que se hace en el taller. Cuando ustedes tengan un texto, ¿cierto? Como lectores académicos que son, no pueden llegar en blanco. Tienen que llegar con preguntas, casi como iniciar un ejercicio detectivesco para poder comprender verdaderamente lo que están leyendo. Y ya, ¿cierto? También es plantearse una pregunta guía. En este caso, pues la pregunta guía de este texto sería: ¿cuál es el diagnóstico que hace la autora sobre cómo leen los estudiantes universitarios y qué propone para cambiar la situación? Este texto, esta pregunta, la planteo yo y es con la que vamos a leer este texto, porque plantea o se divide en 2 partes: el problema y la solución. En este caso pues es la problemática que plantea la autora en el texto central y por supuesto a partir de sus conclusiones la solución que ella misma brinda. Por eso no vamos a leer para terminar el texto, vamos a leer para responder esta pregunta. Esto obviamente cambia completamente cómo lo relacionamos con el texto. No es para leer y ya salir del paso, es para alcanzar una verdadera comprensión, que es el ejercicio que ustedes deben hacer con cualquier ensayo, artículo, libro, resumen que tengan alrededor de sus carreras. Entonces ya entrando, ¿cierto?, al texto, vamos a empezar concretamente con la sección 2 del texto titulada La lectura. Voy a leer este texto como se van a hacer en todas las sesiones, despacio, deteniendo donde vale la pena detenerse y pues como les indiqué, nos vamos a detener en esta sección. Brunetti, Stancato y Subtil, docentes de la Universidad Nacional de Córdoba, entienden que la universidad debe resolver un problema para el cual por tradición no está preparada y que los profesores responden acerca del valor de la lectura de acuerdo con un deber ser del imaginario social. Los ingresantes realizan frecuentemente una lectura superficial y falta de precisión. Según sus investigaciones, para el 72% de los alumnos encuestados en un trabajo publicado en el 2002, la lectura no requiere esfuerzo cognitivo. Es placentera cuando es fácil de leer por falta de complejidad del texto y produce displacer cuando hay dificultad para comprender lo que se lee, ya que los jóvenes tienden a no aceptar el desafío de aprender. Aquí, por ejemplo, ¿cierto?, me voy a detener porque es importante comprender que cuando un autor utiliza datos estadísticos, ¿cierto?, como en este caso del 72% de los alumnos encuestados en un trabajo publicado en el 2002, que posteriormente cita, ¿cierto?, que ustedes lo van a poder ver y consultar al final del texto en la bibliografía del autor, es preguntarnos, ¿cierto?, por qué empieza por ese dato estadístico. ¿Qué presupone para un autor empezar
así. La respuesta sería que porque en un texto académico, ¿cierto?, los números tienen una función argumentativa, anclan la opinión del autor en evidencia. Y eso pues no es decoración en el texto, es una estrategia. También es una estrategia como nosotros, como lectores, ¿cierto?, informados, rastrear esa fuente, ¿cierto? Y asegurarnos de que no se cometa algún tipo de falacia con la información que nos están dando. Entonces es como ser conscientes de que los datos estadísticos generan peso, ¿cierto?, de la argumentación del autor, pero también ver la validez de ese peso, ¿cierto?, de ese dato estadístico mediante una revisión breve de las fuentes que utiliza el autor. Siguiendo, las investigadoras explican el concepto de meta-ignorancia. Los alumnos no saben que no saben. Una respuesta habitual en que se consideran que los debe aprobar porque escribí 3 hojas o porque puse lo del apunte. La meta-ignorancia consiste en no poder distinguir entre entender y no entender, lo que da lugar a una ilusión del saber, ya que creen que saben cuando en verdad no es de ese modo. Este concepto, ¿cierto?, de la meta-ignorancia es, digámoslo así, el corazón del diagnóstico de Nigro. Es un término técnico que pues no es propio de la autora, pero lo toma de otra investigación muy relacionada y lo trae aquí a este texto para nombrar algo que todos hemos visto en el aula cuando estábamos en el bachillerato o actualmente que estamos en la universidad. Sigue siendo una respuesta muy común, no solamente de ustedes, estudiantes de primer semestre o de primeros semestres, sino incluso de estudiantes de semestres más avanzados. Por lo tanto, la invitación es que ustedes como lectores académicos, ¿cierto?, competentes, es detectar cuando, por ejemplo, en este caso, ¿cierto?, el autor usa palabras de otros y por qué las trae, porque eso también es importantísimo. Luego, ¿cierto?, como les dije anteriormente, pues vamos a hacer como una lectura también, digámoslo así, si ustedes profundizan más en lo que se plantea, que plantea Nigro, es parte de una lectura especializada, no es, ¿cierto?, leer todo el texto de corrido, sino ir avanzando en lo que a nosotros como lectores nos sirve para responder las preguntas. En este caso, vamos a avanzar ya a la sección 3, que es la escritura. Y pues para enseñarles más o menos cómo es que anotaríamos, ¿cierto?, el texto, cómo lo vamos a hacer en sesiones futuras. No es que esté subrayando lo que suena importante, sino que voy a ir marcando la estructura del argumento. Y pues para eso ustedes, ¿cierto?, van a tener en el aula o si tienen la aplicación de PDF, tienen a disposición resaltadores. En este caso vamos a utilizar un resaltador verde y uno amarillo. En verde, ¿cierto?, vamos a leer, ¿sí? Voy a empezar a leer. La escritura como lectura es un proceso, es decir, que se va dando paso a paso y que requiere de un tiempo de maduración para que se alcancen los objetivos comunicacionales del que escribe, para que el texto goce de claridad y de eficacia. Acuerdo plenamente con Arnauz y colaboradores en que conocer bien la normativa de la lengua española es el primer paso para el dominio de la escritura. Con respecto a la escritura, en la universidad consideran que los tipos de textos usados resultan extraños para los ingresantes y quienes no están acostumbrados a leer esa cantidad y calidad de información. Tanto en la toma adecuada de apuntes como en la realización de resúmenes o en el empleo de estrategias argumentativas pertinentes, los alumnos ejercitan la escritura, cuya función cognitiva sirve para aprender los contenidos que han de estudiar. Escribir es aprender a pensar, a ordenar ideas, a determinar cuáles son las centrales y cuáles son las secundarias. Como pueden ver,
¿cierto? Esto en verde es la tesis de esta sección. Es lo que Nigro, el autor, la autora, quiere demostrar sobre la escritura. Seguimos leyendo. Adaptar el texto al lector, respetar una consigna, revisar lo desconocido a la luz de las nuevas ideas, son todas maneras de transformación del conocimiento que se produce en la escritura. Para poder expresarse bien, ya sea en forma oral o escrita, es necesario tener previamente las ideas claras. Nadie puede explicar lo que no entiende. Esto en amarillo es el respaldo más contundente. En una sola oración, tal cual como la pueden ver ahí, la autora podría haber escrito párrafos explicando por qué la escritura demuestra comprensión. Pero en cambio, usó 7 palabras. Es una decisión estilística, ¿cierto? Que dice algo sobre cómo la autora entiende su público, cómo es que la autora trata de que ese artículo sea de carácter divulgativo, que pueda llegar a como ustedes, ¿cierto? Y a como todos estuvimos en algún momento, ese tipo de lector y escritor poco experimentado que entra a este mundo universitario, académico, ¿cierto? Y se estrella con premisas más avanzadas que generalmente quieren, ¿cierto? O exigen el ambiente, el contexto que tú ya o uno ya maneje. Y pues evidentemente no es así. Y eso también nos invita como a preguntarnos, ¿cierto? Con lo que les acabo de decir y con lo que la autora pretende es a quién le está hablando Nigro. Yo aquí ya les acabo de decir, les está hablando a ese lector, ¿cierto? Que, digámoslo así, se estrella contra la realidad académica, ¿cierto? Pero pues también podemos como ahondar un poco más. Sabemos que pues este artículo, por la portada del PDF o del texto, que pues fue publicado en una revista colombiana, ¿cierto? Pero si investigamos un poco más, la autora es argentina y los datos que ella coloca en el texto pues son propiamente de estudiantes argentinos. Y eso es algo que, digámoslo así, a la larga ustedes como lectores van a empezar a notar que muchas veces el contexto del autor no siempre es el contexto del lector. Y eso también es importante, ¿cierto? Entonces aquí nos sirve para empezar a afirmar, ¿cierto? Si empezamos a ahondar un poco más en este tema, sobre un análisis transnacional de los hábitos y los retos de la lectura y la escritura en América Latina. Vemos que aquí ya si se sienten identificados, si sienten que eso hace parte de su contexto y lo apoyan, ¿cierto? Con artículos netamente del contexto colombiano, podemos ver que tenemos algo en común con los estudiantes de Argentina. Entonces, asimismo, ustedes van ahondando y van avanzando en aristas investigativas que pueden ser un futuro artículo, que pueden ser una breve reseña, si deciden solamente hacer un cruce de autores. Y así es como ustedes van avanzando en el proceso de lectura para escribir. Ya como último momento, ¿cierto? Los invito, ¿cierto? A todos, yo también lo voy a hacer, a escribir cuál es la idea central de lo que acabamos de leer, ¿cierto? En mis propias palabras, en pocas líneas, pueden ser 3 líneas. No es necesario un resumen del artículo completo porque, como pueden ver, no leímos el artículo completo. Y es sobre todo la respuesta a la pregunta que nos planteamos al inicio. ¿Cuál es el diagnóstico que hace la autora sobre cómo leen los estudiantes universitarios y qué proponen para cambiar la situación? ¿Cierto? En este caso podemos colocar la autora diagnostica que los estudiantes
universitarios leen sin esfuerzo cognitivo. Y eso permite que caigan en una ilusión de creer, entender. Entonces, hasta aquí vamos a ver el diagnóstico o la problemática. Entonces, ¿qué propone la autora? Es que se asuma la responsabilidad de manera conjunta en todas las asignaturas o materias de enseñar a leer y escribir. No solamente que sea algo propiamente de la materia de castellano, lectura crítica, no sé cómo se llamaban en sus colegios. Y aunque aquí se ve un poco más de 3 líneas, más que todo por el espacio y por la forma de escribir, como pueden ver es algo bastante corto, o sea, posiblemente un poco menos de un párrafo, mucho menos que un párrafo. Y pues aquí yo expresé, ¿cierto? Tal cual, con mis palabras, lo que dijo la autora y por qué lo dijo. Entonces, a partir de hacer ese escenario y poder ejercicio y poder llevarlo a cabo, ¿cierto? De manera corta, concisa, es que nos damos cuenta de si leímos o no leímos, ¿cierto? Porque no estamos copiando las frases del texto. No estamos haciendo como ese copy pegue de solo miré. Entonces, esa es como la diferencia que este taller busca como hacer visible, de llegar y citar de una manera un poco complaciente el autor en nuestros argumentos o cuando nos piden, ¿cierto? Cuando nos dicen qué entendió el texto, llegar y acercarnos de una manera casi exacta a lo que dice el autor y primero empezar a expresarnos con nuestras propias palabras. Digámoslo así, no pueden ser tan coloquiales, tienen que llevar algún tipo de esfuerzo de un lenguaje un poco más riguroso, pero empezando con lo básico, ¿sí? Y ya luego ustedes van desarrollando, a medida que se lee y se lee, pues una rigurosidad en la escritura. Entonces, pues, volvamos a la pregunta que nos hicimos al comienzo, ¿cierto? Aquí ya estamos volviendo como a esta pregunta que nos hicimos al comienzo. Entonces, y aquí vimos que ya podemos responder esta pregunta y es a lo que se les invita a este taller, ¿cierto? No como una especie de semillero, sino que pues es porque pues en un semillero pues el eje es como un proceso investigativo. Esto es como el inicio de antes de que ustedes se planteen hacer un proceso investigativo. Aquí el eje es el texto, es cómo leemos, cómo lo hacemos hablar a ese texto. ¿Y por qué digo que es el inicio? Porque toda investigación sale de una lectura o varias lecturas profundas
de, de libros, de encontrar las problemáticas que no planteó el autor y que yo sí noto como lector. Y a partir de ahí pues se inicia un proceso investigativo. Igual, como les dije, aquí no necesitas un proyecto de investigación para poner en marcha como para participar, solo pues necesitas un texto de tu área, ¿cierto? Que al final pues les vamos a enviar un documento en Google para que me indiquen por favor su carrera, ¿cierto? Y qué texto. Al inicio van a ser cortos y ya luego vamos a profundizar conforme al proceso. Y para que yo pueda saber, ¿cierto? También el semestre, para yo saber en qué estamos con estudiantes de primer semestre, segundo, tercero, cuarto. Si se quiere unir, pues algún estudiante de semestres avanzados también lo puede hacer. Y por supuesto, en el caso de los docentes, pues lo mismo, necesito sobre todo docentes con experiencia en investigación. O sea, generalmente como docentes de planta tienen que llevar al menos 1 o 2 investigaciones al año. Entonces, precisamente docentes con ya años publicando, porque es para que haya un diálogo entre los estudiantes y los docentes para saber cómo es que leen, ¿cierto? Ustedes de primera mano, para romper un poco ese esquema del deber ser, ¿cierto? Todos aquí pasamos por ese proceso de bachillerato, secundaria, escuela media, como le digan, y sabemos que hay muchas falencias con las que uno entra pues a estos claustros educativos, a la universidad. Entonces aquí pues utilizando un poco la autora, ¿cierto? Es dejar como esa idea de que las universidades estén ajenas a ese problema, ¿cierto? Ahí exijan la respuesta o la solución por parte del estudiante por sí mismo, de aprender a leer como se lo exigen, aprender a escribir, ¿cierto? Y empezar a ser parte de este proceso, de intentar, ¿cierto?, que identificar las falencias del bachillerato, que pues aunque la autora indica que eso se debe solucionar desde otros modelos más anglosajones, pues nosotros, ¿cierto?, como Latinoamérica y como estudiantes y entes pertenecientes a la universidad pública, podemos también dar nuestro granito de arena sobre estos problemas sobre lectura y escritura. Ya pues para la próxima sesión, como les dije, el compromiso es que pues elijan un texto desde su disciplina y se seleccionará al azar, ¿cierto? Puede ser un artículo, un capítulo, un informe. Se les enviará previamente el seleccionado a todos y pues se leerá con las 3 estrategias que trabajamos hoy, que son anticipación, lectura con propósito y anotación activa. Traigan por favor pues el texto anotado y las 3 líneas de resumen de argumento central, y pues ya la próxima sesión abre con la lectura de algunas de sus producciones, sus anotaciones, sus argumentos centrales. Por supuesto, pues eso significa que el taller no termina aquí, ¿no? Que esto es un proceso, que incluso fuera del taller se va a notar, porque ustedes van a ver que pues cada lectura que ustedes hacen es como un reto, es la práctica que van a tener para el ejercicio de la correcta lectura y la escritura. Y digo correcta no porque digamos esta sea la única forma, ¿no?, de aprender a leer, sino que ustedes comprendan lo que leen, porque pues leer es práctica, no es un accidente, no es algo que se haga de la noche a la mañana. Bueno, aquí ya terminaríamos el taller. Vi que fue bastante largo. La explicación pues sería, obviamente pues esto es lo que yo planteé como actividad de animación lectora.
No es una clase de literatura ni es una evaluación de comprensión. Es como una invitación a un encuentro con el texto desde la curiosidad, ¿cierto? Siempre desde preguntarnos, incluso antes de empezar el texto. Pues en este caso pues orienté la invitación, como se indicó, pues hacia la comunidad universitaria, utilizando pues un texto académico, que es precisamente lo que más se utiliza en este sector. Eh, y precisamente planteé ese tipo de lectura porque es, digámoslo así, la falencia que más se encuentra entre los estudiantes del primer semestre. Y pues ya en el caso de por qué ese artículo, ¿cierto? Pues porque Patricia Nigro utiliza o plantea casi que el mismo tema, ¿cierto? O sea, estamos hablando de pues un tema muy similar, muy allegado, ¿cierto? Cómo leemos y cómo escribimos en la universidad y de dónde viene ese, como, no quiero decir mal leer, pero esa como falta de comprensión o entendimiento sobre lo que leemos y escribimos. Precisamente eh, le habla como a esos dos públicos, ¿cierto? A los estudiantes y a los docentes en su artículo, y es precisamente también lo que queremos hacer acá, o lo que se quiere hacer con este taller, o lo que quise plantear con este taller. Y pues porque la lectura es elegir, no la escritura, porque primero me planteé cómo hacer un taller de escritura, que es generalmente lo que se ve en la universidad, pero creo que antes de pues caminar hay que gatear. Entonces, eh, esto pues claramente no es un taller de escritura académica, ni lo pretende, ¿cierto? Pretende más bien ser una herramienta anteriori de la posible escritura académica que quiera hacer alguno de los estudiantes, o producción académica que quiera hacer alguno de los estudiantes. Entonces, por eso pues la escritura aparece en un solo momento, que es cuando se producen pues esas 3 líneas al final del ejercicio, y pues cumple una función muy específica, que es la prueba de que la lectura se hizo de manera consciente. Citando pues, digamos que queremos como romper con que no, o sea, romper y hacer que los estudiantes o el taller, ¿cierto? Entiende que los estudiantes deben entender para poder explicarlo, ¿sí? Eh, la autora pues lo utilizó al revés, y ese es como el fundamento teórico de este taller. No estoy enseñando a escribir, pero uso la escritura, en este caso pues los textos, para verificar, ¿cierto? Y para yo dar cuenta de que sí leyeron, sí se leyó y cómo se leyó. Pues por supuesto aquí se utilizó la estrategia de antes, durante y después, planteada por Isabel Solé. En este caso, en el antes, pues activo 2 estrategias, que es la anticipación lectora, que consiste en preguntarle al lector qué ella sabe antes de abrir el texto, y la lectura con propósito, que le da una pregunta, por eso les di como una pregunta guía para que no se lea de manera pasiva. Y pues la diseñé con base en la estructura real del artículo, que tiene precisamente esas 2 partes. En el durante usé pues como un modelado de lectura, que es leer en voz alta, pensé en voz alta también cuando estaba escribiendo, eh, y también expresé abiertamente las opiniones sobre, o sea, pensé, sí, tal cual, pensé en voz alta en mis opiniones abiertas acerca de qué trataba como esos fragmentos, para pues demostrar cómo funciona la mente más o menos de un lector competente. También pues usé la lectura anotada en 2 colores, en este caso pues utilizaban el verde y el amarillo, y se cerró pues con la escritura como comprensión y con esa producción de 3 líneas, bueno, 3 líneas entre comillas, esa producción corta, ¿cierto? De una oración corta en palabras propias, que es como la forma más directa de verificar si la lectura fue profunda. En este caso, pues, una autora, pues, llama esto como leer entre líneas y tras líneas. Ya
En el después, pues cerré el círculo, ¿cierto? Retomé la pregunta del inicio para que los participantes puedan ver que la estrategia adelante tuvo un respaldo concreto y propuse un compromiso lector porque en una actividad de animación lectora que si no se genera un hábito, pues no cumple su propósito. Y pues es precisamente lo que traté como de que, o sea, fue lo que primero se me vino a la mente, ¿cierto? Necesito una actividad que pueda producir hábitos que en una comunidad universitaria. Bueno, pues porque este texto creo que ya lo expliqué más o menos, ¿cierto? Que es el tema, ¿cierto? Es igual que el taller, lo que hace que pues haya como una anticipación lectora un poco más natural, un poco obvia. Eh, la segunda, que pues es corto, tiene una estructura argumentativa clara, diagnóstico, desarrollo, propuestas, ya, que permite modelar pues cómo se lee un texto académico sin que el ejercicio se sienta forzado ni tampoco se sienta riguroso para una primera sesión. Y también, ¿cierto? Por otro lado, interpelar directamente a los dos públicos del taller. O sea, aquí la autora le habla tanto a los estudiantes como a los docentes, ¿cierto? Entonces aquí ella, como de manera un poco audaz, le dice a la universidad, le dice, usted de verdad puede seguir ajena a este problema. Y es una pregunta que no tiene una sola respuesta, es una pregunta que no se resuelve solamente con la respuesta de un único actor, sino que con varios, y sobre todo con los estudiantes y con los docentes, con esos dos estamentos que son importantísimos. Abriendo pues obviamente pues la conversación entre ambos estamentos en condiciones, digámoslo así, de igualdad. Y rompiendo pues esa jerarquía académica, suspendiéndola por un momento, en ese momento de lectura. Y pues aquí es cuando pues la lectura empieza a ser algo que no es una obligación de como un trabajo que me dejan en la universidad, sino que es algo que vale la pena, algo que me va a dar como herramientas para el futuro, para lo que yo quiero hacer, para donde yo me quiera dirigir en la universidad. Y pues eso ya sería todo. Pues en, digamos así, alrededor de los dos documentos que llené está la bibliografía usada, incluye también el texto de Patricia Nigro, y pues ahí voy a colocar este video.